En noviembre, Mariana Herrera estará siguiendo las elecciones desde Estados Unidos. Directamente desde Washington tendremos sus informes en vivo. También nos visitarán los periodistas Jorge Asís el 15 de noviembre y el 22 estará el columnista de Clarín Daniel Santoro. Un mes de excelentes producciones para nuestra audiencia. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien. Es un placer que nos visite. Gracias. Y que acepte nuestra invitación. Sí, se ha ido a la radio. Bien. Ahora, doctora, ¿qué siente usted de tantas distinciones que tiene en la vida? Bueno, en realidad no sé si tengo tantas. Esta ha tenido mucha repercusión. En realidad tengo una carrera muy larga. O sea, he entrado a la universidad en el 68 como estudiante. Me he recibido en el 72 y bueno, y después he seguido hasta que me he retirado a los 70 años recién, acogiéndome un artículo. Y bueno, a partir de ahí, primero siempre por concurso, que el sistema, digamos, de la universidad, cada 5 años he concursado. Primero estaba en una cátedra lateral y después entré a la cátedra en la cual yo me quedé, que es literatura latinoamericana. Y ahí fui desde 86 al 2020, estuve a cargo. ¿Qué época tomó la literatura latinoamericana? Y bueno, en literatura latinoamericana inmediatamente comenzó la democracia. Primero a mí me reincorporaron en el año 84. ¿Qué te le expulsaron? Bueno, mi caso era bastante particular porque en realidad yo tuve una renuncia forzada porque secuestraron a mi primer marido que bueno, está desaparecido, mataron, digamos. Estuvo en el juicio de la policía de la provincia y la persona que lo secuestró, que en el caso yo la identifiqué, que fue Albornoz. Roberto el Tuerto Albornoz. El famoso Tuerto Albornoz. Me dijo, señora, con usted no es la cosa, tenga cuidado, está en su hijo. Lo llevó de la casa de la madre, ¿no? Entonces me dijo, quédese a cuidarlo. Entonces me fui a Aguilares y me quedé ahí. Volví después con una beca del CONICET y luego concursé y ya entré en la cátedra. Entonces, digamos, tuve como una interrupción ahí, me ayudé con el CONICET y bueno, ya después entré como docente. Perdón, ¿usted es casada en qué año? Yo me casé por primera vez en el año 73. Y bueno, después ya me volví a casar en el año 82. Tuvo? Tengo dos muchachos que ya tienen 50 años. ¿El primer matrimonio? El primer matrimonio, sí. ¿Y después se volvió a casar? Me volví a casar, sí. ¿Le puedo preguntar quién fue su marido? Mi marido se llamaba Ángel Mario Garmendia, era profesor de la universidad, enseñaba físico-química en la Facultad de Ciencias Exactas. Y era militante del movimiento docente y había sido militante del movimiento estudiantil. Y bueno, lo sacaron de la casa, estábamos por almorzar y entraron diciendo que el auto que había en la puerta había atropellado a un ciclista, cosa que no era cierta, y se presentaron como de Coordinación Federal. La empleada que estaba cocinando en la casa de la madre de él los identificó como empleados de la provincia y resultaron ser el grupo provincial. Ahora, ¿influyó mucho en su vida ese tema del secuestro? Bueno, es parte digamos, este tipo de hechos no se borran nunca, digamos, lo cual no significa que uno no ha hecho el duelo, digamos, poco. Yo me fui al pueblo, a Aguilares, que es donde yo nací, más que nacer, crecí, digamos, y vivía mi madre, y crié mis hijos eran muy chicos, uno de mis hijos tenía 9 meses y el otro tenía 3 años. Entonces, bueno, me quedé con ellos, después entré a trabajar en un colegio secundario, y bueno, después me vine acá. Y bueno, después vino la democracia y siempre, todo el tiempo estuvimos haciendo trámites, porque no había un reconocimiento de ningún tipo, aunque había otra gente que conocíamos que también había sido secuestrada.
nunca se supo nada, ¿no? O sea, se supo que estaba en la escuela de policía, pero después no se supo nada. Sí, es un golpe, pero debo decir que por alguna cosa medio milagrosa, nunca sentí odio, sí pedí justicia y sí creo que de alguna manera la justicia llegó, y por otro lado logré rearmar una familia. Mis hijos tienen un padre, un segundo padre, digamos, que los crió, que me ayudó a criarlos muy bien, así que bueno, en ese sentido no, digamos, está eso no se olvida nunca, porque además fue mucha gente la que sufrió esto, ¿no? Claro. Y cuando usted habla de los escritores latinoamericanos, Sí. usted toma Cortázar, Gabo García Márquez. Bueno, en realidad, digamos, yo empiezo... ¿Dónde empieza a estudiar? Yo empiezo, digamos, me inspiro en los primeros pasos, digamos, en el grupo, digamos, obviamente me marcó mucho la lectura de 100 años de soledad, pero era estudiante del secundario. Sí. Y bueno, y posteriormente yo estaba trabajando las representaciones de la dictadura en lo que se llamó la novela de dictadores, donde estaban autores como Augusto Roa Bastos, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, bueno, además también inclusive, bueno, Asturias, pero eso tuve que trabajarlo en silencio, digamos, porque, bueno, no se permitía ninguno de esos nombres. Claro, claro. Entonces, y además yo no podía volver a la universidad, o sea, la condición era que yo no apareciera más por Tucumán. Entonces, yo estuve trabajando y mandaba trabajo afuera, publicaba, o sea, seguía en contacto con personas que están trabajando en el tema nuestro. Y bueno, y después, para entrar al CONICET, yo me presenté una beca y gané la beca con un tema dirigido por María Eugenia Valentier sobre el mito en Borges, justamente porque busqué un tema que no causara problemas, que me sirvió muchísimo porque me metí en la escritura, en otro tipo de procesos que era la obra de Borges. Estudié mucho la obra de Borges y después ya hice mi tesis de doctorado, que la rendí en el año 89, sobre la obra, sobre el tema de la mujer en Carpentier y en García Márquez, cómo se representa la mujer, cómo son las distintas definiciones de género. Y bueno, ya después trabajé la novela argentina del 80 al 90, también empecé a hacer estudios coloniales y bueno, y ahora sigo trabajando. Yo le pregunté hace un rato por Cortázar. ¿Usted no lo ve a Cortázar? Digamos Bueno, así, ¿lo tiene afuera? No es que lo tenga afuera. Cortázar me parece muy interesante, ha formado parte del clima de ideas en el cual yo he crecido en la universidad. Tiene una obra magnífica, desigual. Sin embargo, lo que sí sentí siempre es que la obra de Cortázar no me llegaba tanto como me llegaba la obra, por ejemplo, de García Márquez. Quizás porque, digamos, ¿qué quiere usted mejor representación de los hojarascos de Macondo que un pueblo tucumano después de la sierra de los ingenios? Doctora, esta semana recibió una distinción de la Universidad Nacional de Tucumán como profesora emérita, uno de los títulos más importantes que otorga la universidad. ¿Qué significa para usted y cómo fue el proceso para llegar a esa distinción? Bueno, yo en la universidad llegué al máximo cargo que se puede tener en la actividad, que es el de profesora titular, con dedicación exclusiva, y estuve ahí desde el 94 hasta el 2020. Y a su vez también llegué a investigadora principal en la carrera del CONICET, o sea, yo trabajé en los dos espacios, ¿no? En la carrera de investigación del CONICET y en la facultad. En el caso yo me jubilé y bueno, y ahí el grupo de investigadores que había trabajado conmigo inició un proceso que supone una evaluación de pares externos, o sea, de 3 profesores de afuera,
que elige el Consejo Superior. Y esos profesores es como un concurso, digamos. Y en ese concurso, bueno, me otorgaron el título de profesor emérita. Es un título, digamos. Doctora, ¿cuál considera usted que fue o fueron los principales aportes de todos sus trabajos a nuestra sociedad y a las nuevas generaciones en particular? Mira, yo lo que me he propuesto cuando armé la cátedra estaba muy desarmada porque la literatura latinoamericana era un bicho un poco no muy bien visto durante la dictadura, entonces había quedado muy poco, lo habían sacado el titular, que era el doctor Octavio Corbalán. Entonces, cuando volvimos, yo lo que me propuse fue armar un espacio acá en Tucumán, porque, digamos, algo que a veces nos olvidamos son las enormes desigualdades que hay entre el interior, llamémoslo entre comillas, y el puerto, digamos, ¿no? O sea, no solamente un problema de lo material, las riquezas o lo que sea, sino también un problema de cómo el reconocimiento de la producción intelectual y crítica y creativa del interior. Yo siempre pensé en términos no de una región chica, sino de la región latinoamericana más grande, ¿no? Y bueno, y así comencé. Primero armamos, además de la cátedra, un instituto, el Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, que tiene una larga trayectoria. Y la revista. Y la revista Telar, que nació en 2004, fue la primera revista en la web de la universidad. La creamos directamente como revista en la web, con una revista en papel paralela, que después la dejamos de sacar porque era imposible económicamente. Y bueno, después se convirtió en una de las primeras revistas, creo que la primera del área, en estar en los sistemas, porque, digamos, el sistema científico no es algo fácil de comprender en el sentido de que supone toda una serie de evaluaciones. La revista fue evaluada por una entidad que depende del CONICET, que se llama CAICID, donde se evalúa una serie de baremos que a su vez son aceptados internacionalmente. O sea, tiene que como tener evaluaciones continuas, digamos. La revista en este momento tiene todo. Hemos tenido una gran ayuda porque muchas de esas digamos, reconocimientos tienen que ir acompañados por elementos tecnológicos, digamos, para que la revista circule. Y bueno, y tenemos en este momento, en la revista hemos tenido colaboraciones maravillosas: Tomás Eloy Martínez, Noé Gitric, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli. Es una revista de literatura y de crítica literaria. Y creo que en este momento es una de las revistas más importantes que hay sobre América Latina y es reconocida como tal. Cuando tiene el nombre de Ernesto Cardenal o lo nombra Gabo García Márquez, es como que, ¿usted cree que eso ha influenciado mucho a la izquierda en Latinoamérica? Bueno, porque, por ejemplo, tomemos García Márquez, Ernesto Cardenal, mismo Cortázar. Era como que tenían una concepción. Borges, le puedo decir. No, pero Borges es distinto, porque Borges nunca tuvo una. Borges fue antiperonista, pero no tuvo una alineación de izquierda-derecha. No, pero ya, bueno, digamos, depende, pero yo creo que en principio no, de izquierda no, pero tampoco le he hecho mucho con favor muy grande a la derecha cuando decía que votaba a la derecha porque nunca ganaba. Claro. O sea, porque no iban a ganar nunca, o sea que tampoco. Claro. Borges tenía un humor que siempre decontracturaba, o sea, que iba contra los absolutos, y en ese sentido cuando lo trajeron, cuando vino, los puso en más de un apuro a los que lo trajeron, porque dijo, por ejemplo, que Cristo había sido un gran populista. Yo no sé quién lo entrevistaba en la televisión, pero quería salir corriendo. Claro. O sea, pero no es solamente ellos, sino hay muchos otros escritores que tienen... ¿Usted está hablando cuando Borges lo trajeron a Tucumán? Yo no podía ir. Bueno, cuando Borges lo trajeron a Tucumán, Borges dijo acá que el Mundial era una calamidad. Sí. Razón por la cual se prohibió hablar contra el Mundial. No, él dijo que él lo sacaron una foto con Menotti, entonces cuando alguien se acercó le dijo, ¿quién es este hombre?
Claro, yo lo visité a Borges después en Buenos Aires. Sí. Y él era una persona con una... había algo extraño en la persona de Borges para mí. Borges, que era muy de una gran humanidad. Y por otro lado, que él era un escritor. No muchos escritores. Los pronunciamientos, por ejemplo, usted dice García Márquez. García Márquez, uno puede criticar muchas cosas de García Márquez, inclusive de sus alineamientos políticos. Sí. Que además nunca son los mismos en una época que en otra. García Márquez para mí tiene bastante metido de pata. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que a mí me importa de García Márquez es la obra. Usted sabe que usted fue a verlo, yo lo vi 2 veces, a Borges en la Maipú del 900, en un bar. Sí, yo fui ahí a la casa. Bueno, y el mozo que lo atiende todavía sigue en el hotel, vive todavía, el mozo que lo atendía a Borges. Ha sido un placer verla. Bueno. Y gracias por venir, doctora. Bueno, muchas gracias a usted. ¿No? Bueno. Y seguramente vamos a seguir conversando, porque la verdad que es para conversar largo con usted. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos para hablar sobre el bozal legal y la reforma constitucional en la provincia. Ya volvemos.